Qué bueno que estés aquí. Sí, ya sé. Qué emoción. Estoy muy contenta, de verdad, por el tema y por tenerte invitado y por echar chismecito. Type Podcast, tipografía y diseño. Bueno, hola Isaías, qué alegría me da tenerte en Type Podcast. Gracias por aceptar la invitación para hablar de este que es un tema que nos apasiona mucho, que son las letras, la tipografía específicamente. Pero pues antes de iniciar, voy a hacer una breve introducción de tu trabajo y pues de tu reconocida trayectoria. Para aquellos que no son mexicanos, vamos a tener el gusto de hablar el día de hoy con Isaías Loaiza, que es de nacionalidad mexicana, maestro y licenciado en diseño de información por la Universidad de las Américas en Puebla, especialista en diseño editorial, programador y analista y diseñador de tipografías. Actualmente es doctorante en visualización de información en la Universidad Autónoma Metropolitana y ha realizado estudios de especialización en distintas instituciones nacionales y extranjeras como la Universidad Diego Portales, de Cooper Union, de Massachusetts Institute of Technology, MIT, y es socio fundador y director del estudio Enigma desde hace 15 años, donde elaboran proyectos enfocados a la identidad de marcas, tipografías, diseño de información y estrategias de información para clientes que creen en el diseño como un elemento de transformación. Ha sido acreedor de más de 30 premios de diseño en repetidas ocasiones, como el Premio Nacional Diseña México, como ganador absoluto y Premio Honor, el premio Quorum y el premio A Diseño, y a nivel internacional el premio Brandemia, los Latin American Design Awards, la Bienal Iberoamericana de Diseño y la Bienal Latinoamericana de Tipografía con certificado de excelencia. Pues bienvenido, Isaías. Muchas gracias. Dicen por ahí que nadie es tan feo como su foto de pasaporte, ni tan bueno como en su CV, ¿verdad? Pero bueno, Pues lo que bueno, dices es yo opino que esta se ve, habla también muy bien del trabajo que hemos reconocido aquí, que se ha visto de Enigma durante todo este tiempo. Y pues es un placer, de verdad, un gusto hablar contigo, porque además siempre es muy agradable hablar contigo. Siempre se puede seguir hablando y hablando y hablando de muchísimos temas. Y hoy, pues específicamente nos vamos a enfocar en las letras del poder. Entonces, pues cuéntanos un poquito cómo fue ese brief inicial para diseñar una tipografía presidencial. ¿Qué detalles o qué cosas te dijeron para iniciar como ese proyecto? Y pues si hubo ideas o propuestas tipográficas que el cliente dijera, no, por ahí no es, esta no es la idea, este no es el concepto. En fin, cuéntanos un poco cuál es la razón detrás de esas decisiones y empecemos. Cuéntanos un poco sobre todo esto. Sí, muchas gracias. Antes de todo, quiero dar muchas las gracias por la invitación, porque aparte de que la admiración al parecer es mutua, respetamos mucho tu trabajo y tu trayectoria. Entonces, muchas gracias por considerarnos y por hacer este podcast que le sirve mucho a la comunidad. La verdad, pasando al tema, voy a hablar de mi experiencia, pero también sé que es un poquito similar o ha sido un poco similar en los otros casos, ¿no? Porque diseñar una tipografía para la presidencia de México ha respondido a propuestas y necesidades detectadas por otros equipos que no son necesariamente la presidencia, ¿no? Uh-huh. Y que se han encargado de diseñar las identidades correspondientes. Entonces, esos equipos, que son los que han propuesto e identificado la necesidad, cuando nos contactaron, si bien no llevaban mucho avance, pero ya había el desarrollo de un lenguaje visual, de un territorio visual y un territorio gráfico. Ya había un primer acercamiento al logotipo, ya había ideas de colores, de tratamientos. Pero claro, se daban cuenta que pues toda la comunicación y justo la envergadura del proyecto requería una tipografía a la medida, ¿no? Entonces, cuando llegan con nosotros, básicamente hay un brief claro de hacia dónde va. Nosotros ya podíamos tangibilizar o ver lo que estaba tangibilizado y había que alinearnos no solamente estéticamente, gráficamente,
a que conviviera bien con ese lenguaje, ¿no? Sino también filosóficamente a lo que ellos querían. Ese fue como el inicial. Con lo que decía hace rato de los tiempos, pues sí es muy abrumador, porque normalmente hay poco tiempo de desarrollo. Desde que se elige y se comunica quién es el ganador o la ganadora de las elecciones, pues siempre hay, no sé, meses, ¿no? Porque están en transición, a veces los partidos políticos no son los mismos, entonces no hay una transición tan fluida. Incluso aunque sea el mismo partido, pues nunca se sabe qué partido va a ganar, ¿no? Hay poco tiempo y en nuestro caso hubo no más de un par de semanas para ayudar a la construcción del lanzamiento de la toma de protesta, ¿no? Aunque ellos ya llevaban, bueno, la verdad desconozco cuánto tiempo llevaban, pero no más de meses, ¿no? Un par de meses quizá, sí. Estoy especulando, pero cuando nosotros nos contactan para desarrollar los inicios de la tipografía, no fueron más de 2 semanas. Obviamente el proyecto no se hizo en 2 semanas, sino solo las letras que acompañaban al logotipo, a la toma de protesta, y ahí un contrarreloj impresionante, porque entre menos tiempo te tomes, pues más rápido va a salir la comunicación. Bueno, entonces en esa línea de pensamiento podríamos concretar un poco cómo tradujeron entonces esas ideas iniciales en objetos tipográficos, es decir, cuáles fueron esos valores que podríamos comparar con la tipografía, y además de eso, veo que el tema del tiempo era como súper reducido. ¿Cuántas personas terminaron trabajando también en ese proyecto? ¿Cómo fue el equipo? Sí, claro. Mira, los valores, si bien había un discurso político, que es muy curioso que ahorita podemos entrar a detalles del discurso político y demás, pues sí había un brief. Ya existía cuando llegaron a nosotros esta idea de mantener a los próceres, de tener a ilustraciones de próceres y el tratamiento del territorio gráfico, pero sí querían que fuera una tipografía enérgica, que fuera contundente, que respetara, si te acuerdas de los próceres, había esta estética como de grabado, sí, ¿no? De grabado de madera, entonces tenía que convivir de una u otra forma con esa estética, ¿no? Si bien está acompañado de otra tipografía que es sans serif, la serif que nosotros diseñamos tenía que tener esta personalidad, si bien recuerdo lo que me dijeron en ese entonces, una personalidad contemporánea que respondiera a la actualidad, pero que también fuera respetuosa de la historia, ¿no? Y de la convivencia con eso. Entonces sí querían que fuera poquito atrevida o expresiva, más bien expresiva, ¿no? Con rasgos un poco expresivos, que fuera muy sólida. Por eso los patines son bien pesados, ¿no? Incluso el logotipo está en mayúsculas, ¿no? Pero con proporciones un poquito tendiendo a las versalitas. Sí. O sea, que respaldara la fortaleza y el carácter del gobierno federal, ¿no? Sin embargo, no querían lo que nosotros propusimos fueron letras que no eran demasiado tradicionales, ¿no? Eran unas letras medio híbridas, con rasgos medio híbridos, pero sí, a veces era, al menos explicarlo a veces a los clientes o a las personas que no estaban dentro de la industria creativa o tipográfica, era un poco abstracto, ¿no? Claro. ¿Cómo traduces eso? No, claro, de todas maneras, una forma tipográfica, al ser una creación humana, no deja de tener implícito una simbología que quizás se ha vuelto común, ¿no? Como que si son de formas muy clásicas, tiende a ser como más elegante, en fin, como que hay ciertos discursos que se le han aplicado a la tipografía en el tiempo. Entonces, y las formas por sí mismas hablan, porque esas serifas tan contundentes que tiene la fuente y como se ve como pesada, como bien parada, por decirlo de alguna manera, pues sí demuestra eso que estás planteando. Desde el principio se planteó una familia tipográfica con itálicas y con tantos pesos, ¿o fue una propuesta que ustedes fueron desarrollando en el proceso? Se planteó desde el inicio, aunque fue liberándose poco a poco, justo. Creo que trabajamos desde el 1 de diciembre, que fue la toma de protesta, hasta finales de marzo o mediados de abril, ¿no? Y poco a poco íbamos entregando más signos para que los equipos internos al menos pudieran avanzar en las primeras aplicaciones, ¿no?
Y por ahí de quizá a finales de abril fue cuando se liberó la primera versión, ¿no? Que es la que le empezaron a pasar a las dependencias. Hasta antes de eso fue un poco celoso para no liberar betas Claro. o fuentes de prototipo, ¿no? Y que no se hiciera un desastre de implementación. Hubo que coordinar a muchos equipos, no solamente adentro de Enigma, para que no fuera un caos, ¿no? También puede ser que inicialmente uno de los mayores usos o los primeros meses que hubo en el gobierno fue con la tipografía Montserrat, ¿no? Que acompañaba muy bien, que ya estaba lista y es de libre acceso y demás. Quiero hacer una pequeña intervención aquí para explicar qué es rápidamente una tipografía o una fuente de libre acceso, que es aquella pues que podemos descargar y usar sin ningún costo, tanto para proyectos personales como profesionales. Un claro ejemplo de fuentes de libre acceso son todas aquellas en Google Fonts. No solo tú tienes acceso a ella, sino que el planeta completo tiene acceso a ella, lo que la convierte en una fuente utilizada por millones de personas y que puede perder esas características de unicidad y personalidad que estamos buscando para nuestro proyecto, producto, marca. También hay que tener en cuenta que estas fuentes tienen un tipo de licenciamiento en el que posiblemente no las puedas vender o no las puedas modificar y personalizar para tu cliente, producto o servicio. Se sumaron personas del INALI para ayudar en algunos detalles de completar, más bien de guiarnos para completar algunos signos para lenguas indígenas y cosas así como asesoría. Y ahí fueron como unas 6 personas, yo creo. Entonces, en total, entre diseñadores, programadores, asesores, gestoras de proyecto, gente que coordinaba y así, yo creo que sí fueron unas 14, 16 personas más o menos. Súper. Ahora que lo mencionas, porque no lo tenía de pronto en el radar, pero si lo podemos discutir estaría muy chévere. ¿Qué tanto avanzaron con la implementación de signos para lenguas originarias y cuántas lenguas se cubrieron? ¿Tienes esa información? Sandra de la postproducción aquí hablando. En esta parte voy a insertar una conversación que tuve con Isaías Loaiza posterior a esta entrevista que estamos viendo el día de hoy, donde nos explica y amplifica el trabajo que se hizo con el INALI y cuáles fueron los retos que ellos enfrentaron al momento de desarrollar los caracteres para las lenguas indígenas que están incluidos dentro del set de caracteres de la fuente GMX. Entonces aquí vamos. Cuando les mandaron a los de el INALI una solicitud para que nos ayudaran a ver el tema de las grafías, que tenía que soportar GMX, nosotros hicimos primero una investigación chiquita de todos los documentos que ellos tenían publicados en su sitio web, sí, de las lenguas normadas, ¿no? Y luego hicimos otra investigación de las lenguas no normadas. Algunos estaban en PDF y algunos pues fueron como con... Hicieron un mapita de caracteres de todas las lenguas. Está bien, sí, padre, es Excel. Pero haz de cuenta que, o sea, por ejemplo, a ver, de las no normadas, no sé, existía esto de Chol, ¿no? Pero justo como no había normal, o sea, como no están normadas, había otras posibilidades de escribir el Chol, ¿no? Y eso lo encontramos en otros PDFs de instituciones que no eran el INALI o en sitios web o lo que sea, ¿no? Entonces hicimos como todo este mapeo que era como muy abrumador. Pero de ese mapeo llegamos a esta tabla que era propuesta nuestra, ¿no? Ok. Y entonces esta tabla se la compartimos al INALI y después digamos que les dejamos tarea, ¿no? Porque les dijimos, bien, a ver, encontramos esto y esto y esto y de repente pues algunos usan dígrafos o trígrafos y otros usan el alfabeto internacional para cierto sonido y entonces hay como mucha, principalmente las no normadas, ¿no? Sí. Hay como mucha variedad. Y entonces, después de eso, fíjate cómo ellos nos regresan esta tabla,
18 de enero del 22, donde nos dicen, bueno, a ver, estas son, las moradas son las que tienen tradición escrita, las acuas son las que están normadas en Lignali, y las otras son las que no tienen tradición escrita, ¿no? Solo tradición oral. Y luego nos regresan esta tabla con ciertos comentarios que ellos pusieron, que es, agreguen estos signos, porque estas son grafías utilizadas en algunos escritos de la lengua quiligua y en Cujal, y normalmente traen signos fonéticos. Órale. Sugerimos que la esa es la I herida o I. No, es que la I herida era esta o esta, ¿no? Sí. La I slash. Okay. Se registra en el alfabeto tlahuica y en algunas ocasiones en mixteco se usa un guión corto y en otras un guión largo. Y luego queremos poner estos signos fonéticos, ¿no? Entonces ellos nos agregaron varios signos fonéticos, ¿no? Ajá, vi sobre todo eso de la TS con el arco y yo dije, qué curioso, quiero saber más. Claro, porque más bien eso fue, nosotros ya lo habíamos detectado en la otra tabla como posibilidades de lenguas no normadas, pero en realidad había, pues como viste en la tabla, en el Excel que te pasé, no solo había estas posibilidades, había un chorro más. Sí. Que yo creo que ese fue un trabajo que, o sea, no es que yo no esté de acuerdo con eso, pero creo que eso es lo que hizo, ¿cómo se llama? Santiago Orozco con Miguel Escamilla. Miguel, sí. Que solo registraron todas las posibilidades existentes tal y las pusieron como signos posibles, ¿no? Es que ese es el tema un poco con el diseño de tipografías para lenguas indígenas sin entrar en contacto con las comunidades, los hablantes y las personas que escriben. Porque, claro, desde tu observación externa, pues vas a encontrar un montón de signos que ya ni siquiera las comunidades emplean. Entonces, ahí, siendo que hay como un tema metodológico que toca revisar, porque no es llenar casillas por llenar casillas, sino esto realmente si lo van a usar, no lo van a usar, cómo se va a emplear, que ha sido como uno de los temas alrededor de ese proyecto. Claro, y bueno, yo cuando lo vi, te digo, no es que, o sea, sí, no estoy de acuerdo con que esa es la solución correcta, pero también no es grave solo llenar casillas por llenar casillas, ¿no? Sí, pero lo que yo no quería en este caso es, híjole, cabrón, tenemos que llenar casillas, 400 casillas nomás por si alguien las usa, no, pues no. Entonces, digamos que le echamos la bolita al INALI y dijimos, pues, a ver, revisen esto y ustedes autorícenlo o no. Y si falta algo, díganos. Entonces, cuando ellos nos regresan esta tabla, pues ya tenemos un respaldo de, ok, hay que llenar esto porque ellos creen que es una alternativa viable, ¿no? Y utilizada, y entonces la ponemos porque pues, la máxima autoridad en México lo está diciendo, ¿no? Pues mira que ahí también, bien, tienes toda la razón. Mira que ahí también se menciona algo que el tema de la normalización incluso todavía está como muy discutido. Por ejemplo, Hilaria Cruz. La doctora Hilaria Cruz, hablante del chatino de San Juan de Quiaije y doctora en lingüística. Como profesora de la Universidad de Louisville, enseña lingüística y religión nativa americana. Sus investigaciones abarcan diversas áreas relacionadas a la documentación, el análisis y la promoción de las lenguas indígenas. Por ejemplo, ella no le apuesta a la normalización, sino que ella dice que la gente escriba como quiera, en algún momento nos vamos a poner de acuerdo. Y es real, o sea, el español que hablamos actualmente, evolución de cómo se hablaba el latín, ¿no? O sea, cómo han ido evolucionando las lenguas y al final todos nos ponemos de acuerdo en un sistema de escritura, una forma de entendernos, pero todavía hay muchas comunidades que están como en ese proceso de decidirse realmente cuáles son los caracteres tipográficos con los que van a trabajar, e incluso en las mismas variaciones de las lenguas ellos no se ponen de acuerdo. Ahí señalas, por ejemplo, que hay algunas lenguas que esa I con slash
en otras comunidades prefieren usar un guión y en otras prefieren usar otro tipo de guión. Entonces hay que darles las herramientas para que, sin importar la variable, las personas puedan escribir y ¿sabes? Poder escribirlo como sea que lo estén escribiendo en este momento, ¿no? Esta fue una presentación que les hicimos para presentarles todas nuestras dudas de inconsistencias o desacuerdos, bueno, no desacuerdos, pero variaciones que había, ¿no? Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, justo ¿no? Que esta la ubicas muy bien. Pero Uh-huh. les decíamos, bueno, en los documentos del INALI hablan de los dígrafos y hay algunas soluciones que ese dígrafo lo juntan. No, pero tiene un sentido. Y esas son decisiones de Manuel. O sea, esas ligaduras tienen que ver con ayudas que Manuel plantea como una manera de que los hablantes y las personas que escriban, por ejemplo, en este caso, esta lengua, identifiquen mejor esa unión. Esos sonidos, sí. Ajá, esos sonidos. Entonces no es como que sea norma, sino que ahí simplemente es una solución del diseñador. Ya no es una solución de la lengua como tal, no existe esa ligadura, pues. No, sí, lo sé. O sea, lo que ellos decían era, había un chico que no debería tener su foto por acá, Luis Flores Martínez, Uh-huh. que habla como 7 lenguas. Nos decía, yo personalmente, después de estudiarlo y entender por qué ponen esas ligaduras, yo preferiría que no hubiera unión en dígrafos ni trígrafos. O sea, como que yo detecto TS, pues ya sé que suena así como hablante, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso decidimos que dígrafos y trígrafos no tuvieran No estuvieran ligados. Ningún tipo de unión gráfica, ¿no? Sí. Pues, pero vos has escuchado parte del discurso de Manuel cuando él presenta sus proyectos y, por ejemplo, en Mije, él ha hecho así como variaciones en la Y porque utilizan mucho y que cuando va con cierto tipo de letra cambia el sonido, entonces que al cambiar, pues la idea es como que se identifique ese cambio de sonido, pero yo creo que es un área de oportunidad para hacer ese tipo, y más que como él se lo propone a la comunidad, pues lo aceptan como una posibilidad. Sí, definitivamente. Pero justo, mira, por ejemplo, en Masaja, en algún lugar, en algún documento, identificábamos que pues a veces usaban el centavo o la arroba para ciertos sonidos. La libra, ándale. Y pues nos decía el INALI, pues sí, es dependiendo el profesor en la sierra de no sé dónde, que a lo mejor no pudo acceder a un signo en Word y pues le puso un guión bajo, ¿no? Entonces claro. Pues resulta que están usando, ahora ya hay una nueva variación, pero a lo mejor no porque lo quieran, sino porque, perdón, el subrayado, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que hay algunas signos que no están normados por Unicode, pero que los usan así, que es más como esto, ¿no? Qué bueno que mencionas lo de Unicode, porque ahí me surge otra inquietud. Sí. Rápidamente. Bueno, como no había mucho, no estaban, yo sé que no todos los caracteres, yo me di cuenta que ustedes incluyeron además, o sea, utilizaron, ¿cómo es que se llama exactamente? Como el paquete del bloque Unicode del Private Use Area, que sí, es un poco... Ajá, el PUA. Para poder solucionar eso de estar metiendo los caracteres que no existen, ¿no? Ahora bien, como que uno, que estaría bueno como que contaras un poquito qué es el PUA. Y dos, si ustedes no hicieron ninguna gestión ante Unicode para estos caracteres, esa parte ustedes ya no se metieron. No. Se le traía una lista de recomendaciones al INALI de lo que seguía
y entre ellos la gestión de Unicode y el desarrollo de teclados a través de workshops con los hablantes de la lengua y demás. Pero nosotros no nos metimos en la gestión. De hecho, creo que en esta tabla, los que ves como screenshots, como este, por ejemplo, o como este, sí, es porque de alguna manera, según yo, son estos, si no mal recuerdo, que son los que no tienen Unicode, pero de alguna manera estuvieron en algún documento, ¿no? Y entonces, como no los podíamos acceder, les metimos un screenshot. Entonces, claro, el PUA en teoría está pensado para que tú metas todo lo que no tiene Unicode, pero que necesitas, y que en algún momento, al darle copy-paste desde algún lugar, te lo identifique, ¿no? Porque si no lo metes en el PUA y lo metes en alguna casilla, lo que sea, con una ligadura discrecional o algo así, no te lo va a reconocer. Entonces, lo ideal es como, claro, si llega a haber un sitio web donde estén todos los caracteres de GMX, alguien puede seleccionar ese signo, copiarlo y ya trae el copy-paste, el copy, ya trae la carga de a qué carácter llamar, ¿no? Entonces, cuando yo lo pegue en Word y tenga GMX seleccionada, claro, me lo va a detectar. Claro. Entonces, esa fue la primera razón por la que metimos en el PUA. O sea, como era la forma correcta de meter en Unicode signos que no tienen Unicode, ¿no? Para que lo detectara. Y, sí, o sea. Sí, y bueno, y también, como te contaba la otra vez, por eso decidimos meter varias formas de acceder a los signos, ¿no? Que era por sintaxis redactada, por PUA y por ligaduras discrecionales, ¿no? Sí, no, cabe aclarar aquí como para cerrar un poquito ese tema del acceso a esos caracteres, no es que cualquiera pueda coger y copiar y pegar esto y le va a salir ese signo, tiene que ser específicamente que lo tenga la fuente en la que yo estoy trabajando, en este caso sería GMX, ¿no? Sí. Entonces, o sea, estos caracteres que están dibujados aquí, que tienen esas casillas y que están dentro de esos PUAs, no existen en otras fuentes, probablemente. O sería una coincidencia, pues, que hayan elegido el mismo carácter para la misma casillita, porque además son un chorro. ¿Cuántos espacios tiene destinados el PUA abierto? No, son miles. Un chorro, ¿sí o qué? Sí, porque aparte nosotros hemos usado el PUA para otras fuentes con otros signos que nada que ver, ¿no? O sea, simplemente, nada que ver con lenguas indígenas. O son emojis, emojis que no existen. Por ejemplo, me acuerdo que en Chetos sí. Hicimos algunos emojis de caritas felices y de fueguitos y de thumbs up que sí existen, pero también había emojis de Chester, ¿no? Formándose un cheto y con la colita escondida y así. Entonces esos signos, por ejemplo, es como ¿dónde los metes? Pues mételos en el PUA, porque si en algún momento alguien quiere copiar y pegar, lo va a lograr, y si no es en el PUA no lo va a lograr, ¿no? Ándale. Es mejor que lo logren a que no lo logren. Entonces sí, en el PUA pues te puedes poner lo que tú quieras. Es mejor que esté en el PUA que no esté en el PUA, ¿no? Pues sí, los vas a encontrar más fácil y ya queda ahí para el uso de todos. Pues esa era la inquietud que me surgió. Y después de este largo paréntesis, continuamos con la entrevista como estaba. ¿Qué tanto avanzaron con la implementación de signos para lenguas originarias y cuántas lenguas se cubrieron? ¿Tienes esa información? Sí. Bueno, inicialmente se entregaron varias versiones de la tipografía. La 1.0, la 1.1, la 1.2, o sea, como versiones ya oficiales, no los betas, y luego salió la 2.0, ¿no? La 2.0 salió no hace tanto tiempo, que nosotros le llamamos pluricultural, pero en esa fue cuando el INALI asesoró, ¿no? Como, no sé si por petición del gobierno,
explícita, bueno, sí fue una petición explícita que ayudaran como en ese proceso, ¿no? Entonces hubo gente del INALI, el director en ese momento del INALI, más unas personas seleccionadas internamente por ellos, que ayudaron a validar como el conjunto de caracteres, tanto de las lenguas no normadas como de las lenguas normadas, y se hizo una ampliación de GMX para que cubriera esos escenarios, ¿no? Entonces es una... No sé, creo que cada fuente tiene alrededor de 1000 y tantos signos actualmente, y que en teoría cubren, o sea, de entrada cubren las 18 normadas, ¿no? Y también cubre, con toda una exploración y un estudio que se hizo, las lenguas no normadas, aunque hay pues distintas, al no ser normadas, pues digamos que hay muchas posibilidades de escritura y traen todos esos signos para esas posibilidades, ¿no? ¿Y dónde se puede ver esa última versión? ¿Dónde la gente podría acceder a esa versión? No es una respuesta sencilla, incorrecta, no, sí, no es una respuesta sencilla porque en teoría, pues yo he encontrado esa fuente en muchos foros de internet, ¿no? Algunas veces está incompleta, otras veces está completa, a veces la comparten por Dropbox o Drives de cierta dependencia. Cuando a nosotros nos las pedían las fuentes, por ejemplo, siempre dirigíamos a las dependencias de presidencia para que ellos facilitaran la tipografía. Pero también es cierto, me estoy metiendo ya en temas así dispersos, pero también es cierto que el EULA de la tipografía permite su uso personal y comercial para cualquier producto que cualquier mexicano o mexicana quiera desarrollar, ¿no? Y sin costo ni nada. Eso era una pregunta que tenía más adelante, pero pues ya que lo mencionas, nos podemos pegar una adelantadita en relación a esto del EULA, ¿no? Sobre los permisos de uso de la fuente diseñada, ¿no? El último EULA, la versión más reciente de la fuente, entonces, ¿permite su uso o está restringido únicamente para el gobierno? Y cuéntanos acerca del tipo de EULA y cuéntanos de una vez, cuéntale a las personas que se acercan por primera vez a estos temas, ¿qué es un EULA? Sí, bien. Intentando resumir muchísimo. Ajá. El EULA, más allá del End User License Agreement, ¿no? Es un acuerdo que te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer con una tipografía, ¿no? Okay. Al ser la tipografía un software, pues es como un contratito, ¿no? Que te dice qué puedes hacer, ¿no? Entonces, el EULA de la tipografía, nosotros desde el inicio fuimos muy enfáticos que queríamos que la tipografía se pudiera usar libremente, ¿no? Y obviamente eso entra en debate de muchísimas cosas. Alguna vez platicando con Cristóbal sobre temas similares a él mencionaba cosas como si es de libre acceso, entonces es más fácil una falsificación de un documento, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros elementos de seguridad que hacen que una cosa no sea falsificable. Solamente él decía, pues es más fácil que yo pueda simular un documento oficial a que si yo no la tuviera, ¿no? Pero la verdad es que estando en tantas dependencias, el gobierno federal tiene solo el gobierno federal, más de 1,5 millones de empleados. Entonces, si 1,5 millones de empleados tienen acceso a la fuente porque es la que se tiene que usar, pues cualquiera puede con un USB extraer la fuente y usarla para otras cosas, ¿no? Entonces, bajo esa idea, nosotros fuimos muy enfáticos y fue bien recibido por el gobierno el que esa tipografía se pudiera usar libremente desde su primera versión. Claro. No solo desde su segunda, ¿no? Que es la pluricultural. Entonces, en ese caso, el EULA que tiene la tipografía, le quitamos todo lo legaloide, consultándolo con abogados y demás, porque los EULAs suelen ser muy extensos y usan palabras en abogadez. En abogadoñol, sí. El EULA de GMX, que si quieres te lo puedo compartir. Claro, es un EULA o es un acuerdo muy chiquito de 6 puntos,
que todo el mundo lo puede entender, donde el punto número 1 dice que el gobierno de México otorga a la nación y a cualquier habitante la fuente, que se promueve el uso de estas fuentes siempre y cuando no sean usadas con fines ilegales, que no se puedan vender, que se permite el uso libre de GMX, pero es muy directo, ¿no? Me recuerda un poco como tipo licencias Creative Commons que te permiten casi hacer lo que quieras menos vender. Algunas no te dejan venderlas, algunas no te dejan modificarlas, pero las puedes usar en lo que quieras. Algunas te dicen que tienes que pedir permiso si les quieres hacer una modificación, pero entonces aquí es como bien sucinto para que el que la quiera usar la pueda usar libremente, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo me imaginé, no sé si está bien que deje la pantalla o mejor quitarla para... Ya la puedes, ¿no? Sí, ya la puedes quitar y ya seguimos conversando. Y si quiero mostrarte algo, pues ya lo vuelvo a compartir, ¿no? Yo pensé que iba a haber más resistencia, la verdad, de parte del gobierno, o más celos, pero no, la apertura fue muy clara y desde etapas muy tempranas y dijeron como sí, adelante, que se use. De hecho, nosotros habíamos planteado primero un EULA muy legaloide y ellos fueron los que propusieron que se simplificara lo más que se pudiera, ¿no? Y que todo el mundo lo entendiera y así. Entonces sí, legalmente se puede usar para cualquier fin personal o comercial, académico, cultural o lo que sea. ¿Y los únicos que tienen permiso de distribución son el mismo gobierno o ya cualquier persona que lo tenga puede distribuirla? Sí me acuerdo que eso decía el EULA, que ellos, que se recomendaba adquirirla únicamente a través de los canales oficiales, ¿no? Justamente, o sea, yo creo que más bien para tener la última versión o las versiones completas. Lo que no se puede hacer es modificarla o alterarla o así como tipografía. Okay. Claro que las letras para un logotipo o para algo sí se pueden modificar, pero eso no. Porque mi inquietud viene porque resulta que hay un caso que es la fuente finlándica de la marca País de Finlandia. Ellos incluso su marca país, su tipografía del país la tienen en Google Fonts y la tienen en Adobe Fonts. Entonces me parece muy ideal como una estrategia de distribución en la cual, en el caso tal de que el día de mañana cambian las cosas, las políticas y ya no se tenga una página oficial de donde se pueda descargar, pues queda como este repositorio en dos plataformas a las que cualquiera puede tener acceso. Entonces siento que ahora como que está muy todavía tengo que preguntarle a fulano o a mengano cómo puedo acceder a la fuente, y que estaría bueno que siendo pues ya una fuente de casi que libre distribución, pues se pudiera gestionar para que esté en una plataforma como esa. Pero pues no sé si esto sea tema de conversación de hoy, pero me parecería que puede ser una propuesta interesante considerarlo a modo de una estrategia de distribución global por medio de esos sitios. No sé si lo hayan considerado. O sea, sí se ha considerado meterla en plataformas. La verdad, lo voy a decir claramente, no estoy muy seguro si en plataformas como Google Fonts se puedan meter fuentes que no tengan una licencia OFL, ¿no? Open Font License, porque sí hay una diferencia muy grande entre que sea una Open Font License que incluso permite su modificación, porque tienes acceso a los archivos fuente, ¿no? O los sources, a si solamente es de libre acceso sin modificación, pero la verdad es que lo desconozco por completo. Sí. Todas las que he visto de Google es porque Google las ha desarrollado y entonces ellos le asignan o las ha pedido para que las desarrollen y ha pagado por ellas, y entonces le asignan un Open Font License, que esta tipografía no tiene esa licencia Open Font License, aunque es de uso libre, ¿no? Pero mentiría si dijera algo de eso. Sí. Sí, no, yo tengo entendido que hay variables dentro de las licencias de las tipografías de Google. No todas tienen exactamente la misma licencia.
Entonces yo creo que se podría preguntar a ver qué pasa. Bueno, pero antes de, yo quisiera que me contaras un poquito también como ya algo técnico de la fuente, como qué tipo de pruebas y ajustes realizaron ustedes para asegurarse de que esa tipografía funcionara, sobre todo en una plataforma tan grande como es todo un gobierno, donde existen distintos sistemas operativos de distintas épocas, fechas y demás, y que va a haber una cantidad grandísima de usuarios que seguramente la van a usar en Word, que la van a usar en otras plataformas. Cuéntanos acerca de qué ajustes técnicos ustedes tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta fuente específicamente, GMX. Sí. Te cuento brevemente varias cosas. Okay. Esta, que no muchas personas la han visto en la vida, pero esta es la primera servilleta donde se bocetó la primera letra de GMX, ¿no? Me acuerdo perfecto que yo estaba en Ciudad de México, había ido de fin de semana a dar una clase en una universidad allá, entonces me hablaron la noche anterior a mi clase y platicamos este tema y era pues rápido, ¿no? Mandar cotizaciones, empezar a diseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estaba en una pizzería en la Condesa y empecé a bocetar en la servilleta de la pizzería como los primeros bocetos, ¿no? Por ahí tomaba otra y demás, ¿no? Pero todos estos ajustes y refinamientos que fuimos haciendo a lo largo del tiempo, pues eran súper, mega, ultra express, ¿no? Yo creo que la verdad es que hay muchísimas personas, bueno, no muchísimas, pero muchas personas en México que pueden diseñar una tipografía, ¿no? Muchas. Y una tipografía al nivel de calidad que requiere la de una presidencia. Lo que a mí más me resultó abrumador es poderla diseñar en los tiempos que exige, pues, ¿no? Que como te decía, pues son semanas. Uh-huh. Entonces, básicamente creo que el éxito o fracaso de una de estas tipografías es qué tan asertiva eres a la hora de tomar decisiones, porque la decisión que tú tomaste ayer uh-huh. en cómo va a ser el serif de la A y que repercute en 900 signos uh-huh. a lo largo de 16 variantes, ya no la puedes cambiar hoy, ¿no? Y entonces la decisión que tomaste de anchos, de grosores, de proporciones, de longitudes, de contraformas, uh-huh. se quedó para siempre, ¿no? Porque regresar 2 semanas a cambiar la longitud o el grosor o el peso del serif significaría semanas más de retrabajo por todos lados y de reespaciamiento y de rekernear y de reprogramar y de todo, ¿no? Entonces, creo que lo más estresante, al menos en términos, yo diría que profesionales, uh-huh. es que te sientas en la capacidad de que tus decisiones son buenas y de que la curva que dibujaste ayer fue lo mejor que lo pudiste haber hecho y porque no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, el revisar, tienes una oportunidad para revisar la posición de los diacríticos, ¿no? Tienes una oportunidad para ver la mancha tipográfica, tienes una oportunidad para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, porque aparte sí nos los dijeron a nosotros, entre más se tarden ustedes, más detenidos están los equipos de diseño de todo el país. No podemos pasarle la fuente a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Comunicación, de Transporte, de no sé qué. Híjole, y es como, te estoy esperando, dale. No tienes una fecha límite, porque sé que esto toma mucho tiempo, pero es sí. Para ayer, ¿no? O sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen, pruebas de impresión, de kerning, de dibujo, todo junto porque... Sí, nosotros trabajábamos por bloques de signos, ¿no? Okay. O sea, hacíamos todas las mayúsculas uh-huh. y luego todas las minúsculas y entregábamos un beta y todos los números y entregábamos otro beta y toda la puntuación y entregábamos otro beta, ¿no? Uh-huh. Para que... Igual si ibas a construir mensajes cortos, no sé, por ejemplo, esto, ¿no?
pues igual y no necesitabas todos los signos matemáticos. Ni monetarios, ni arrobas, ni nada. O sea, solo ahí, sin mucho, una tilde, una ñ o algo así. Sí, que de hecho en el primer lanzamiento solo se hicieron, para el 1 de diciembre, solo se hicieron las mayúsculas de la Volt, ¿no? Fue lo único que se hizo para el primer lanzamiento, y ahí ya estaba el corazón y el ADN de la fuente, ¿no? Pero tu pregunta, ¿cuál fue? Sí, de los procesos. Pruebas y ajustes, pues... Claro, entonces se hacen todas estas pruebas. Ajá. Pero afortunadamente yo ya tenía un poquito de experiencia, porque cuando trabajaba con Gabriel en Quimera hace 16, 17 años, en esa época cuando yo trabajaba, le pidieron a Quimera desarrollar la tipografía para la presidencia de Calderón, ¿no? Que ya platicarás con Gabriel. 2006 a 2012. Sí. Ajá. Entonces, yo ya le había ayudado a dibujar poquitas cosas, ya había visto o vivido el proceso, ¿no? De aprobaciones y demás. Y también había trabajado o había vivido el trabajo con José Luis Acosta, que en ese momento él había hecho el font mastering, ¿no? Toda la producción de la fuente, e incluso ya había habido problemitas, ¿no? La verdad nunca hubo problemas mayores, porque José Luis es un crack, y ya habían llegado problemas de esta fuente cuando la intentas embeber en un PDF versión 6 desde Office, desde Word 2008, Ajá. en esta computadora que corre XP, crashea y no funciona, ¿no? Pero hubo 2 problemitas. Entonces, ya había vivido este proceso, y la verdad es que no es lo mismo diseñar una fuente con el conocimiento del 2006 a una fuente con el conocimiento del 2018, ¿no? Yo también ya llevaba 12 años diseñando tipografías a la medida para varios clientes, y teníamos más afinados esas pruebas. Sí hubo consultas específicas a gente especializada en producción, pero afortunadamente ya nosotros creo que dominábamos la producción y las pruebas en varios escenarios. Sí hicimos pruebas en Windows, en diferentes versiones de Windows, en diferentes versiones de software, ¿no? De Mac, de Linux, incluso ahí en la oficina. Y afortunadamente, gracias al universo, a Dios, al diablo, a todo el mundo, nunca nos reportaron un problema mayor, ¿no? De que la fuente no servía. O que no se instalaba o cualquier cosa. O que no se instalaba. Porque también, aparte, tanto la versión 1 como la versión 2 vienen acompañadas de un manual. En el caso de la versión 1, viene acompañada de un manual que te puedo enseñar como brevemente. Este es el manual con el que está acompañada la versión 1.0, ¿no? Sí. Y entonces viene conceptos generales, variantes, el software, las funciones, ¿no? La familia tipográfica, los caracteres, el peso, la estructura, versalitas, el conjunto de caracteres, los formatos para instalar en web, en escritorio, cómo mandarla a llamar en sitios web, las funciones, ¿no? Esto ya venía cómo instalar en Illustrator, Word, un glosario de términos, etcétera, ¿no? Esa es la versión 1. Y la versión 2 no traía un manual de instalación, sino traía, que es la versión pluricultural. Venía como la ampliación y la codificación de las lenguas originales, ¿no? Del soporte Unicode, del total de los signos. ¿Desarrollaron teclados digitales para escribir en cada una de las lenguas o solamente es el desarrollo de la tipografía? Claro, la respuesta es: no hicimos teclados, pero cuando trabajamos con el INALI,
O sea, a ver, nuestro trabajo era más bien el trabajo de la tipografía. Sí. Y si el INALI tenía muy claro, aunque nosotros se los dijimos, pero ellos lo tenían muy claro, que el esfuerzo de una tipografía para soportar estos idiomas está incompleto si no se hacen otro tipo de esfuerzos, ¿no? Sí. Como primero el tema de, hay signos que no están soportados. Unicode, hacer codificarlos bajo Unicode para que tengan el punto de código para que lo lea un teclado. Porque hay caracteres dentro del sistema de escritura de varias lenguas originarias en México que no existen dentro de Unicode, ¿no? Entonces ese es un esfuerzo. El segundo esfuerzo es desarrollar teclados, pero eso no le corresponde, como tú bien sabes, porque has trabajado muy bien con Manuel en estos temas, que eso no le corresponde a quien diseña la tipografía, ¿no? Le corresponde a los hablantes de la lengua y que académicos, en este caso el INALI, talleré con ellos la decisión de dónde van los signos en la creación de un teclado. La tipografía de GMX tiene 4 formas de acceder a los signos. Están todos los signos y se pueden... A ver, déjame, te comparto pantalla. Ahí estás, ahí ya lo ves, ¿verdad? Sí, acceso a signos con marcas diacríticas. Hay la primera forma, que puede ser polémico o pueden estar de acuerdo, ¿no? La primera es por con sintaxis de combinación de signos, ¿no? Entonces, si tú sigues una sintaxis particular como diagonal, diagonal, automáticamente si tienes una función activada, que este signo, por ejemplo, se utiliza en el otomí, vas a obtener esto, ¿no? Entonces, a través de programación, una sintaxis te da el signo que estás buscando y que de los que no tienen o sí tienen codificación por Unicode, ¿no? Okay. Entonces, cuando tú escribes barra, diéresis, barra, barra, se pone la con barra. Diéresis, ¿no? Ajá. Está muy padre. Eso por medio de programación OpenType lo desarrollaron. Sí. Todo súper. Sí. La segunda es por una combinación de sintaxis, pero a través de palabras. Porque a lo mejor hay muchos académicos que no le llaman diéresis o macrón o lo que sea, ¿no? Y entonces le dicen A herida, E herida, A subraya, ¿no? Entonces si tú escribes A subraya en la sintaxis, pues también vas a poder acceder a ese mismo signo, ¿no? Con la sintaxis codificada o en palabra. La tercera es, claro, por el mapa de caracteres, sí. Por los teclados del mapa de caracteres de los sistemas operativos, que puede ser a través de Mac o de Windows. Y la última era por el PUA, ¿no? Por las casillas del Private User Access de tal, entonces tú puedes copiar y pegar directamente y como están en las casillas del PUA, se pueden usar. Alguna vez platiqué con Cristóbal y él no estaba de acuerdo con estas soluciones, lo voy a balconear, ¿no? Pero su razonamiento es muy interesante y muy válido, ¿no? Él me decía, a ver, si yo uso GMX, ¿no? Y de repente copio un texto y lo pego y pongo otra tipografía, no me va a poner que la tipografía no tiene ese signo, ¿no? Con un not def. Me va a poner una barra, una barra, una diéresis y una barra, ¿no? Código que escribiste para... Ajá. Claro, y tiene mucha razón. Sin embargo, yo creo que estamos enfrentando un problema de acceso y por eso hay un manual que explica cómo usarse, así como otras tipografías tienen ligaduras o ornamentos. Exactamente. Hay un montón de fuentes que te dan otro montón de letras alternativas que no existen en las demás letras y cuando tú cambias la fuente pues desaparece o la reemplaza por otra cosa. Es que yo diría que dejar de ver la tipografía como una solución universal, de que todos tienen que tener lo mismo y en este caso para este caso específicamente es una herramienta de solución lingüística
con un uso específico y que tiene unas instrucciones específicas. En ese sentido, yo sí estoy más alineada con vos que con el pensamiento de Cristóbal, porque de todas maneras, de nuevo, incluso ni siquiera de forma universal todas las fuentes contienen la misma cantidad de caracteres que era. O sea, hay unos que vienen con el mínimo necesario para escribir en inglés y san se acabó y usted verá cómo le hace, ¿no? Yo no le veo tanto problema. No, más bien, Cristóbal siempre es muy juicioso y detecta como los problemas que puede haber, ¿no? Uh-huh. No lo dice en mal plan, él dice, aquí yo veo un problema, claro que es un problema que existe, ¿no? Pero es una funcionalidad, yo creo que buena, el permitir acceder a esos signos 4 maneras distintas, ¿no? Al final de cuentas, una profesora en la Sierra de Puebla que quiere escribir su material didáctico en otomí, lo ha resuelto, bien o mal, pero lo ha resuelto en su vida, subrayando un signo o poniendo un slash y haciendo kerning o lo que sea, ¿no? Ellos se lo resuelven y entonces, bueno, si esta permite de 4 formas, que pueden ser buenas, malas, mejores, peores o lo que sea, acceder a esos signos, bueno, pues no sé cuál va a usar la profesora, o el maestro o lo que sea, ¿no? Pero pues alguna le servirá. Lo ideal sí sería que tuviera un teclado. Bueno, ¿tienes alguna anécdota, no sé si divertida o inesperada, de dónde has visto puesta la tipografía? O también alguna anécdota que nos puedas contar del proceso que tú digas, sí estuvo divertido, pero no quiero volver a pasar por ahí. A 2 cuadras de la oficina hay una tienda, una papelería que vende también bisutería y afuera tienen una lona, es una tela más bien sublimada que dice bisutería enorme de 3 metros de alto y tiene GMX, ¿no? Por ejemplo. También en el baño, que está justo atrás de esta pared, hay una etiqueta usando presidencia, la que se hizo para Calderón, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero sí, también en algún momento salió una marca de cementos que usaban como toda la identidad. Ya después yo nunca la volví a ver, esa marca de cemento, pero cosas así, ¿no? Está chistoso verlo. Obviamente, pues es más emocionante cuando la ves en cosas oficiales, como el nuevo pasaporte tiene la tipografía, ¿no? Entonces es bonito. Y de anécdotas chistosas que no quiera vivir o que hayamos vivido, definitivamente no quiero volver a vivir el diseñar tan rápido, porque es una cuestión muy cañona, ¿no? Y una responsabilidad muy grande, porque lo que te iba a contar hace rato es que claro que en Enigma hay diferentes posturas pues de vida y políticas, evidentemente. Hay gente que empatiza con el partido para el que nos tocó diseñar y otra gente que no, pero todos coincidíamos que independientemente de la postura política de cada persona, era un reconocimiento muy bonito el diseñar una tipografía para tu propio país, ¿no? Voy a decir algo feo, pero no sé si es el proyecto más emocionante, pero definitivamente sí es un proyecto muy importante, o de los más importantes que nos ha tocado hacer, ¿no? Pasar a la historia de México con una tipografía me parece muy bonito, realmente. Sí. Entonces bueno, sí, yo también. Entonces, está padre que a pesar de nuestras posturas, pues nuestra filosofía fue hagamos el mejor trabajo que podamos para que esto funcione y sea de utilidad, no solo para el gobierno, ¿no? Sino para muchas personas. Entonces, yo pensé que iba a conocer al presidente. Hubiera sido una gran anécdota. Estuve a punto de conocerlo, porque todas las reuniones que teníamos en presidencia o así, con el equipo de los hermanos Forcell y con el equipo de comunicación de la presidencia, y quizá a quien más pudimos conocer fue a Jesús Ramírez, que es el vocero, era el vocero del presidente, la mano derecha del presidente, básicamente. Uh-huh. A él sí lo conocimos y con él sí interactuamos, y de hecho él fue el primero que dijo esta tipografía tiene que ser libre. Él hizo correcciones directamente al EULA con su puño y letra y nos pasó el documento. Pero sí, no pudimos conocer al presidente. Nunca nos fuimos de la mano con López Obrador. No llegar a una reunión, pero ya sabes, le salen siempre 10,000 cosas a cualquiera. Es un presidente.
Y entonces ya no lo pudimos conocer, pero hubiera estado padre, ¿no? Hubiera estado padre. Bueno, se nos acaba el tiempo y pues nada más quería como saber si de pronto se nos queda algo en el tintero que quisieras comentarle a alguien sobre esto que es diseñar tipografías presidenciales, algún consejo o algo que nos quieras dar como el pilón de la conversación. Pues yo sí me siento, la verdad, que estoy muy satisfecho con la tipografía que hicimos en su momento, ¿no? Definitivamente hay cosas mejores, cosas más desarrolladas, cosas menos desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado crecer más el sistema, ¿no? Ya cuando hables con Cristóbal, y seguramente lo ubican bien, pero Soberana es una tipografía que tiene una versión serif, que tiene una versión sans, que tiene una versión condensada para títulos, ¿no? Pero creo que tiene que ver con muchas cosas, con la relevancia que haya por parte de la gente que está tomando las decisiones, ¿no? Qué tan relevante les resulte, cuánto tiempo hay, negociaciones de cotizaciones. O sea, son muchas cosas que llevan a hacer más, menos, por aquí, por allá. Me siento satisfecho porque creo que aunque no tenemos muchas variantes, o aunque GMX no tiene muchas variantes, tiene 16, pero pudo haber tenido más, o una versión sans, o una versión lo que sea, ¿no? Su set de caracteres sí es muy amplio. Tiene versalitas, tiene soporte de lenguas originales, tiene soporte para los 270 idiomas que usan el alfabeto latino, ¿no? O sea, sí es muy robusto, y tener una póliza de caracteres de más de 1000 signos hace que sea una fuente muy funcional en muchos escenarios, ¿no? ¿Pudo haber tenido más? Sí, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero creo que no tiene números versalitos. Entonces, pero es que no nos dio tiempo, ¿no? O es que no se consideraron en lo que sea, que es algo que puede ayudar en muchos escenarios, ¿no? Entonces, creo que, o sea, mi conclusión sería, si bien cuando alguna vez platicaba contigo que es un caso muy especial, el que en México se ha desarrollado 3 veces una tipografía, 2 veces antes de GMX, una tipografía a la medida. Creo que siempre ha habido un impulso por hacer las cosas cada vez mejores. No porque lo anterior estuvo mal, ¿no? Ahí está este ímpetu y estas ganas de hacerlo cada vez mejor y de resolver problemas que antes no se habían resuelto. Sí, no sé si me explico, pero sí, yo creo que es un reto emocionante, o fue un reto emocionante. Yo estoy satisfecho, o estamos satisfechos con el resultado. Y pues bueno, a ver qué sigue en la vida. No, y de todas maneras, cuando hablas de que hubiera estado bueno haberlo hecho crecer más, me regreso de nuevo a la marca país de Finlandia, e incluso sus tipografías tienen árabe y cirílico, y es que un país habla con todos los idiomas en todo el mundo, y si eres el gobierno oficial, seguramente tienes negocios con países del Oriente Medio, vas a hablar con China, vas a hablar, sabes, como que probablemente es positivo pensar en que una tipografía oficial para un gobierno que además es multicultural y que además va a hablar con todo el planeta, sí debería incluir otros sistemas de escritura, pienso yo. Sí, pero ahora sí sé algo que se quedó en el tintero y va a ser corto, lo prometo. Dale. Alguna vez lo dije en algún foro público, pero no sé si quedó grabado o no. Pero ahora ya me voy a atrever a decirlo, ahora en tu podcast. Yo la verdad, no creo que esté bien que cada 6 años se cambie todo, ¿no? No, a pesar de que nos benefició en su momento en muchos sentidos, ¿no? Y que claro que nos sentimos orgullosos de haber participado de esto, pero no creo que esté bien. O sea, yo creo que la comunicación de un país no debería cambiar dependiendo el giro político, ¿no? O el partido que sube al poder, porque entonces hay un montón de problemas como de implementación, de tiempos, de costos, de inversión, de
pagar 3 veces por una tipografía o por papelería o por cenefas o por fachadas, Todo, los que sería uniformes, mucho más los barato. coches, todo Y lo que se implementa en la identidad visual de un gobierno, volverlo a bajar cada 6 meses y volver a mandarlo a hacer, sí. Y justamente lo menciono por lo que tú decías, ¿no? Es imposible hacer árabe, cirílico, griego y todos los sistemas de escritura necesarios cada 6 años en los tiempos tan ridículos, ¿no? que se necesitan, pues porque no se sabe quién va a ser quien llegue al poder, pero hay que diseñar rápido porque mientras está todo detenido, pues no debería ser así, ¿no? Si hubiera continuidad o si hubiera una sola tipografía que se usa a lo largo, como, no sé, como la identidad de la Casa Blanca, ¿no? No cambia cada 4 años. Se mantiene, no importa si eres demócrata o si eres de cualquier partido, lo que sea, ahí está, ¿no? Y entonces eso permite o permitiría más bien, que robustecer una tipografía de un país, por ejemplo, como lo mencionas, que es súper, súper necesario. Afortunadamente, yo creo que hay muchos países que ceden en la comunicación y al ser el inglés el idioma pues más universal, ¿no? O más usado, no sé si más universal, pero más usado. Pues bueno, ceden a que la comunicación sea así, ¿no? O usan otra tipografía para ese sistema de escritura. Pero bueno, siempre pudiera ser la cosa mejor, ¿verdad? Siempre puede hacer la cosa mejor. De verdad que siento como que podría hablar como otras 2 horas. Porque como que, por ejemplo, este tema específicamente acerca de estar cambiando la identidad visual de un país entero dependiendo de las oleadas políticas, me parece súper interesante y creo que da para un debate muy, muy chévere y va a ser parte de las conclusiones del video. Pero creo que estaría muy bueno porque es que es mucho lo que se puede analizar a través de eso. Pero tengo que ponerle una pausa porque ya viene mi otro invitado. El uno justo se paró la hora que sigue. Entonces debo de dejarte ir. No. De verdad es un gran placer también platicar contigo y ojalá pues nos encontremos pronto y sigamos platicando. Entonces, pues un gran abrazo, Isaías. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Type Podcast y nos vemos y nos seguimos hablando muy pronto. Y con esto cerramos este tercer episodio de nuestro especial de Letras del Poder. No se olviden que nos queda faltando un episodio más donde vamos a hacer un análisis alrededor de la tipografía diseñada y seleccionada para la presidencia de Claudia Sheinbaum. De verdad que va a ser bien interesante hacer ese análisis y lo vamos a ver lo más pronto posible. Muchas gracias por quedarse hasta el final, por ver nuestro video hasta el final. No se olviden de darle clic aquí a la campanita, que es gratis y nos ayudan un montón, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @typepodcastmx y aquí en YouTube como typepodcastmx, y escucharnos también en Spotify, donde nos fue muy bien este año. Muchas gracias a las personas que compartieron su Grab, donde les salimos como su podcast favorito. Pues eso fue muy emocionante para este proyecto que está creciendo gracias a ustedes, a nuestros seguidores y a las personas que nos escuchan en redes sociales, aquí en YouTube y en Instagram. Entonces, no siendo más, quedamos pendientes del cuarto episodio sobre la tipografía del poder de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué tiene que decir esta tipografía y qué nos está mostrando y cómo está hecha esta fuente, porque la vamos a desbaratar prácticamente. Así como con estas, como con todas, vamos a hacer un análisis a profundidad de ese proyecto que está en desarrollo. Y nos vemos aquí muy pronto en Type Podcast. Type Podcast, tipografía y diseño.